Continuamos ahora hablando sobre el intestino delgado. Este básicamente está dividido en tres partes: el duodeno, el yeyuno y el ilion. En el intestino delgado, la principal función que se cumple es la absorción de nutrientes. Todas las estructuras, o bueno, las estructuras de la mucosa del intestino están hechas para tener una enorme área de contacto con el quimo, para así los nutrientes, las moléculas que pueden ser útiles, absorberlas inmediatamente. Entonces, como le decía, la primera parte que viene desembocando del estómago se le conoce como duodeno. Tiene una longitud de duodeno de 12 dedos, por eso se le llama así, duode, de 12 y de dedo, ¿no? Luego sigue todo el yeyuno, que es la parte más larga del intestino, y por último el ilion. También otra parte que se genera aquí es también la digestión química. Cuando va saliendo el quimo del estómago y entrando al duodeno, se liberan la bilis, así como muchas enzimas pancreáticas. Entonces, en todo el tracto del intestino delgado se va haciendo la digestión enzimática de hidratos de carbono, proteínas, lípidos, ácidos nucleicos, entre otras, ¿no? Ya llevarlos a moléculas muchísimo más pequeñas. Y como les decía, la gran función del intestino delgado es la absorción. Se habla que aproximadamente el 90% de los nutrientes y el agua se absorben en esta sección del tracto digestivo. Y vamos, como les decía, los pliegues que se forman en el interior del intestino delgado van a ser una gran área de contacto. Además, dentro de los pliegues todavía vamos a encontrar las vellosidades, que son estos pequeños pliegues que se van a generar de la mucosa y la submucosa. Y todavía vamos a tener todavía las microvellosidades, que son de las células que están en la mucosa del intestino. Así que vamos a ver los tipos de células que vamos a encontrar precisamente en la mucosa. Vamos a encontrar básicamente cinco tipos celulares. Los enterocitos, cuya función principal va a ser la absorción. Luego, las células caliciformes, que estas van a secretar moco. Las células de Panet son secretoras de lisozima y defensina. Y células enteroendocrinas van a secretar diferentes hormonas gastrointestinales. Y las células M, que se les llama también transportadoras de antígeno. Estas van a tener una función bastante importante en dejar pasar algunos antígenos para que el sistema linfático esté revisándolos y puedan activarse si encuentran o detectan alguno. Aquí más o menos podemos ver en dónde se encuentran cada una de ellas. Vemos precisamente una vellosidad del intestino y también de parte de lo que vamos a encontrar es que hay como pequeños surcos que también se les conoce como glándulas intestinales. Entonces tenemos vellosidades y surcos o glándulas que vamos a encontrar, pero sigue siendo parte de la mucosa del intestino. Y vamos a ver cómo se ven precisamente cada uno de estos tipos celulares. O bueno, aquí vemos los enterocitos. Como esta imagen me gusta mucho, la de la izquierda, porque precisamente se ven muy bien estas microvellosidades, estos pequeños cilios que existen en los enterocitos y que van a estar en contacto con todo el quimo para absorber las diferentes moléculas absorbibles, ¿no? Aquí hay una fotografía a microscopía electrónica donde se alcanza a ver. Y también podemos ver las células caliciformes. Parecen como de copa, por eso, si se acuerdan, por ejemplo, de las otras partes donde hemos visto células caliciformes, que van a estar generando moco para la lubricación y para la protección de las microvellosidades. Entonces, para que haya un contacto más sencillo, más fluido con todos ellos. En la parte baja de las fosas o de las glándulas, vamos a encontrar las células de Panet, que estas van a tener pequeños, si se alcanzan a dar cuenta, como gránulos, están un poquito más pintados y precisamente son de las proteínas que segregan y de los diferentes compuestos que van a estar segregando al interior del intestino delgado. Y aquí vemos las células M,
vemos que parece que tienen como un bolsillo donde se alojan linfocitos. Así les llaman algunos que parecen como que parecen como bolsillos, pero pues es lo que permiten. Aquí entran algunos antígenos, algunas bacterias o algunas sustancias que están en el interior, en la luz del intestino delgado. Y como ven, hay una enorme cantidad de linfocitos y de macrófagos que están ahí haciendo su función inmunológica. Entonces son bastante interesantes estos tipos celulares. Vamos a ver otras imágenes. Por ejemplo, hablando de los enterocitos, es importante saber que hay una parte donde vemos las diferentes uniones oclusivas y adherentes que existen en los límites para no permitir la entrada del quimo a los estratos más interiores de la mucosa. Entonces aquí podemos ver que tiene primero una oclusiva, luego una adherente, luego una oclusiva y las podemos ver a microscopio electrónico estas. Y algo muy interesante que pasa en estos enterocitos es que aquí se absorbe una enorme cantidad, o bueno, se absorben los lípidos, se absorben una enorme cantidad de células, pero algo bastante interesante es la absorción de lípidos. Los nutrientes que se van absorbiendo van pasando al espacio intersticial y van haciendo un proceso que se llama algo así como difusión transcelular, en el cual pues las diferentes vesículas que se van eh, generando de la absorción van pasando toda la célula. Algo muy interesante es lo que pasa con los lípidos. Estos generan unas vesículas que se llaman kilomicrones. Estas son muy grandes los vasos sanguíneos que se encuentran en esta parte de la vellosidad del intestino delgado no permite la entrada de estas moléculas tan grandes o de estos cuerpos tan grandes, por lo cual entran directamente a los capilares linfáticos. Es más fácil verlo en esta imagen de aquí. Vemos cómo entre los enterocitos de una vellosidad se encuentran precisamente los capilares tanto sanguíneos, que son fenestrados y que van a estar entrando ahí las pequeñas moléculas que se absorben, como también un linfático ciego, o sea que inicia en esta sección. Y aquí, si se acuerdan, es un poco más permeable la membrana de los vasos linfáticos, por lo tanto moléculas más grandes o cuerpos más grandes pueden entrar. Entonces por eso precisamente los kilomicrones son absorbidos por la linfa y de ahí ya van luego a entrar a la sangre. Entonces esos no pasan, por ejemplo, del intestino delgado normalmente la sangre, bueno, no normalmente, la sangre va a la vena hepática, o sea, va todavía al hígado para ahí sufrir ciertos tratamientos o lleva ciertos tratamientos los nutrientes, pero no, los ácidos grasos, los lípidos, van directo a torrente sanguíneo porque van hacia la linfa y de ahí, pues si se acuerdan, la linfa retorna al torrente sanguíneo, entonces es algo bastante interesante. Miren, esta otra imagen de las células caliciformes, aquí esta tinción se le conoce como PAS, que tiñe específicamente algunas glucoproteínas o carbohidratos, y por eso se ve todavía más teñido la célula caliciforme acá. Y vemos aquí una foto de microscopía electrónica donde se pueden ver las vesículas enormes del moco que está generando esta célula caliciforme al lado de varios enterocitos. Y pues alrededor se pueden ver precisamente las microvellosidades de los enterocitos, la gran cantidad de vesículas que se están formando para el transporte de todos los nutrientes. Aquí vemos una célula enteroendócrina. Si se acuerdan, estas producen diferentes tipos de hormonas o diferentes sustancias que van a ser segregadas al sistema circulatorio para generar ciertas funciones. Y vemos cómo en la base ahí están los gránulos de las diferentes cosas que se generan aquí para ser segregadas. Estas normalmente las vamos a encontrar. Se necesitan tinciones histoquímicas especiales para poder detectarlas. Si se alcanzan a ver, se pueden ver ahí entre las caliciformes, que se ven muy fácilmente las caliciformes, entre los enterocitos, y ahí se ven gracias a las tinciones específicas, los gránulos que se forman en las enteroendócrinas. También vamos a tener las células de Panet, que estas van a estar produciendo diferentes sustancias antibióticas o que van a permitir un poquito la cuestión inmunológica. Estas sobre todo están en la base
de la glándula del intestino delgado, como se puede ver aquí en las imágenes. Están en la parte inferior de la glándula, casi son las últimas células. Y algo bastante interesante, hay aquí varias células madre. Obviamente, pues estos tejidos de los epitelios de todo el tracto intestinal van a necesitar recambio constantemente. A veces se habla que en 7 días ya hay un recambio de muchas células. Y de repente aquí como en el medio de la glándula podemos ver algunas células que están haciendo mitosis, donde se ven los núcleos precisamente un poquito más teñidos, que están precisamente haciendo bueno, generando más células para el recambio. Y aquí vemos una foto de microscopía electrónica, donde vemos precisamente los gránulos de las diferentes sustancias que se van a segregar por las células de Paneth. Importante, debido a las condiciones que va a ir teniendo el quimo, vamos a ver diferencias entre cómo está el epitelio del duodeno, del yeyuno y del ilium. En el duodeno vamos a encontrar glándulas que se les conoce como glándulas de Brunner, que van a estar generando una gran cantidad de moco. Recordemos que viene del quimo del estómago a un pH muy, muy ácido. Y pues para que no sea dañado el epitelio del duodeno, se genera una gran cantidad de moco en esta sección. Ya en el yeyuno, gracias a la bilis y a otros compuestos que se van a segregar en la parte del duodeno, ya el quimo ya va a tener un pH un poco más amigable, por eso vemos que las vellosidades y los pliegues que se generan pues ya son mucho más largos, y de esta sección pues va a ser la gran cantidad de la absorción. Y por último en el ilium vemos como las vellosidades del intestino se van haciendo un poquito más pequeñas. Y una cosa muy importante, o bueno, muy interesante que vamos a encontrar, aquí van a ser las placas de Peyer, todo el tejido linfático asociado a las mucosas. Bien, vamos por ejemplo, aquí hay un acercamiento en cuanto a las glándulas de Brunner, estas que están en el duodeno. Si se acuerdan, se parecen mucho, por ejemplo, a las glándulas mucosas de la cavidad oral. Aquí podemos ver toda la cripta de la mucosa del intestino delgado. Las células caliciformes se ven muy bien con esta técnica de tinción. Y aquí esta foto que me gusta mucho es donde vemos una vellosidad cortada de manera sagital, o sea, el corte de ver cómo adentro se ven los vasos, se ve el linfático, una arteria y una vena, ¿no? Entonces se alcanzan a ver precisamente hacia dónde va a parar todo el material que está siendo absorbido por los enterocitos. Y aquí pues el corte nos permite ver de manera longitudinal una vellosidad, ¿no? Y al dentro un linfático grande. No se alcanza a distinguir muy bien por ahí alguna vena o arteria, pero sí el linfático que está ahí en el centro. Bien, en el duodeno, como les decía, aquí vamos a encontrar las glándulas de Brunner, que van a permitir llevar un poquito mejor el quimo. Y también aquí lo que me gusta también mucho de esta imagen es que podemos ver las diferentes capas. Primeramente la mucosa con su lámina propia donde están los vasos sanguíneos y linfáticos pequeños. La submucosa donde van a estar precisamente las glándulas de Brunner. La muscular, tanto la circular interna como la longitudinal externa. Y aquí una serosa muy delgadita, muy bien definida en el intestino delgado, del intestino delgado. Aquí vemos las vellosidades del duodeno, precisamente donde se alcanzan a ver las diferentes capas de todo el tracto, las glándulas intestinales, la mucosa, la submucosa. Casi no se alcanza a ver la muscular de la mucosa, pero es esta capa de músculo que se ve aquí delgadita, delgadita. Y luego abajo en la submucosa empiezan las glándulas de Brunner y ya luego tenemos la muscular externa. Y por último, una serosa. Aquí les dejo otra imagen para que chequen bien todos los lados de esta vellosidad que se alcanza a ver y de la glándula intestinal. Aquí en el yeyuno ya no se alcanzan a ver las glándulas de Brunner, pero sí se alcanzan a distinguir, por ejemplo, aquí que hay pliegues de la submucosa, ¿no? Además de las vellosidades. Entonces aquí, como les decía, es la zona donde más
perdón, es donde más se lleva la absorción, por eso hay tanta, va a haber muchísima área de contacto del quimo con todo el epitelio del intestino. Bien, y en el ilion, en la última sección del intestino delgado, es lo que les decía, vemos las placas de Peyer. La mucosa también tiene pliegues, no vamos a encontrar que las vellosidades son tan largas, pero una de las partes importantes es la cantidad de tejido linfático, las placas enormes que se pueden ver asociadas a la submucosa del ilion. Como les decía, en todo el tracto digestivo hay mucho tejido linfático, vamos a encontrar folículos germinativos, centros germinativos de linfocitos B, vamos a encontrar muchos linfocitos en toda la sección, pero aquí en el ilion en específico se forman estas placas características que por eso tienen su nombre, ¿no? Las placas de Peyer.